Entonces la 6 me habla de la capa de enlace de datos. Recuerda que la capa de enlace de datos es la que viene después de ¿qué? De la capa física de inferior a superior, de abajo hacia arriba. ¿Qué nos dicen en cuanto a los objetivos que vamos a trabajar en este módulo? Entonces, el propósito de la capa de enlace de datos, las diferentes topologías, que es la forma cómo se va a realizar, cómo está hecha la red, es decir, la topología lógica que se va a utilizar, tanto para LAN y para WAN, y la trama de enlace de datos, cómo se va a transmitir en ese punto. Entonces, la capa de enlace de datos, por eso dijimos que era capa 2, después de la anterior. Cuando ya se empezó a cambiar, en este caso, a TCP/IP, también se considera como si estuviera en la capa 3. Aquí en la gráfica, entonces, nosotros vemos que la capa física van a ser todos los cables que se trabajan. En la capa de enlace de datos, más exactamente, se denomina el routing porque va a manejar a nivel de router toda la información que se va a trabajar. Recuerde que cuando la flecha está en el sistema OSI de arriba hacia abajo, lo que yo estoy haciendo es transmitiendo una información. Cuando ya logra interconectarse directamente con el router, es decir, ya logra hacer toda la topología de WAN para interconectarse a la red, y él lo que hace es empezar a transmitir información y llegar a este punto que sería el ISP que se va a tener. Nosotros vemos ahí que ese también se puede trabajar con otro dispositivo intermedio en algún momento, que podría ser un switch Ethernet o los switches que nosotros conocemos para sacar la información. ¿Qué tenemos entonces nosotros acá? Miren la grafiquita. Tenemos el PC1, está conectado con un servidor de NIC a NIC, en este caso, de Network Interface Card, de la tarjeta de red. Va a venir en este caso un L2 y un L3. Nosotros vemos que el L2 es de capa 2, el enlace más, que sería el enlace de datos, y de una vez va a tener un preámbulo para trabajar con la siguiente capa del sistema OSI, que sería la de red. Entonces, prácticamente nosotros decimos que el routing se puede escuchar en capa 2 o en capa 3. ¿Qué necesitamos nosotros en el encabezado de capa 2? Inicialmente, saber la tarjeta de red de destino, es decir, la que está burneada, la que vimos que es irrepetible en el mundo, y la NIC de origen, quién está emitiendo la información, para dónde va. Solo en cuanto a qué, en cuanto a MAC, ese sería el encabezado de L2. Ya cuando nosotros hablamos del encabezado de L3, vemos que es la dirección, ¿qué dirían ustedes? ¿Lógica o física? Lógica, por los números, ¿verdad que no puedo escucharlos? Pero sería entonces la lógica, que es la que va a tener todo el 192.168.1.2, dependiendo cada uno de estos enlaces. Aquí vemos las subcapas que se va a trabajar entonces en IEEE 802, recuerden que 802.3 es cuando nosotros trabajamos directamente los cables Ethernet, como los que vimos en el módulo pasado, pero también existe un 802 que se habla a nivel de LAN, que es Local Area Network, y de MAN, como vemos ahí, es de Metropolitan Area Network. En ese caso, cuando está Metropolitan y LAN, lo que yo tengo es que la posibilidad de trabajar cierta información para lo que se va a trabajar en cuanto dar cobertura a una ciudad. En este caso, se trató de, en Colombia, trabajar diferentes redes para cubrir las áreas metropolitanas. Un ejemplo de esto es el WiMAX, que era intentar colocar una antena en cualquier situación o en cualquier ubicación de lo que tuviera que ver en, ¿qué les digo yo?, en la cobertura de un área, de un barrio, de una localidad, todo este tipo de situaciones. Pero ahí fue cuando automáticamente los proveedores de servicios, o los ISPs, Claro, Movistar, dijeron: oye, ¿por qué van a trabajar desde áreas metropolitanas si yo les puedo dar toda la cobertura y toda la información por datos como los conocemos hoy en día? ¿Cómo se conectan los datos de ustedes? Pues cuando son móviles, se va a emerger igual que una llamada telefónica. Él va a estar conectado a algo que se denomina una BTS, que es una Base Transceiver System,
y a partir de allí es lo que va a empezar es a ubicar usted donde se encuentra y poder emerger las transmisiones sin ningún problema. Vemos que hay miren la gráfica un momento para no perdernos, miren, la capa física, pues los cables, gigabit Ethernet, todo este tipo de cosas, varios estándares WLAN, WPAN, Bluetooth, RFID. Ya viene una parte de su capa 2, que es el Ethernet 802.3, que era lo que decíamos que era el cable. WLAN, o en este caso inalámbrica, wireless, es IEEE 802.11. Ya wireless personal area network es IEEE 802.15, que es el Bluetooth, muchas veces se trabaja. Y tenemos también una subcapa LLC. En ese caso se denomina 802.2. ¿Cómo va a trabajar el LLC? Como nos muestra ahí, se comunica entre el software de red de las capas superiores y el hardware del dispositivo de las capas inferiores. Coloca en la trama la información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Esta información permite que múltiples protocolos de capa 3, de IPv4 y IPv6 utilicen la misma interfaz de red y de medios. Eso es lo que denominamos LLC. Cuando hablamos ya a nivel de MAC, entonces es el responsable de encapsular los datos, el control de acceso a medios, proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos y está integrado completamente a las tecnologías de capa física. En los momentos escucho definitivamente. Me preocupa si hay alguna pregunta, pero entonces por eso les digo que por WhatsApp estaré atento. ¿Qué se va a trabajar entonces en estas capas como tal de MAC y de NIC? Va a venir en cuanto a la MAC. Recuerde que la MAC la encontramos en este punto, acá, este pedacito, 802.3. Una delimitación de tramas que me va a mostrar desde dónde a dónde se van a trabajar esas tramas. Un direccionamiento, que en este caso sería IPv4 y IPv6, que es la forma de saber el origen y el destino de los datos, y una detección de errores que lo denominamos un checksum. Un checksum es que si yo envío 3 paquetes y falla alguno de esos 3 paquetes, no debo volver a hacer como hace un tiempo atrás, que era volver a enviar los 3 paquetes, sino simplemente él me dice, oiga, el que no llegó fue el paquete 2, vuelvo y transmito únicamente ese paquete. Eso se denomina un checksum o una detección de errores. En esta capa se trabaja semiduplex. Duplex, la información cuando lo trabajamos duplex, es cuando hay 2 personas y pueden hablar simultáneamente. Semiduplex es como cuando hay un radioteléfono, un taxi, QR2, cambio QR2. Esa función de mover el dedo para cambiar la información se denomina ¿qué? Un PPTeo. Ese PPTeo lo que me da es la opción de poder acceder a quién. Al cable no, sino al canal que se va a trabajar, ¿no? Provisión de acceso al medios, muy bien, IEEE 802.2. En la función de capa 2, en este caso como lo vemos, aceptan la trama, descapsulan, pues se encapsulan la trama. Si por un lado viene encapsulado, yo debo otra vez desencapsularlo, vuelven a encapsular el paquete en una nueva trama y reenvía la nueva trama al medio adecuado. Entonces nosotros vemos este cable que está acá, que se va a trabajar de router a router. Nosotros lo denominamos un cable serial. Cable serial, recuerden, que sale de la tarjeta de HWIC a conectarse a otro cable, y la conexión Ethernet, que es lo que nosotros sabemos que viene del equipo directamente al router, sería de la siguiente manera. Miren todo el entramado que tiene. Tiene un encabezado LAN para transmitir la información, el paquete completamente y el trailer. Vean qué sucede, viene todo encapsulado, llega al router de la misma manera. A nivel del router, él toma los paquetes, vuelve a armar la información y la envía. Ellos controlan la transferencia de la transmisión de los datos en los medios, en este caso, en el cable, que recuerde, cable Ethernet, y acá un cable serial. Estándares, ¿quién nos regulariza esos estándares de la capa de enlace de datos? Los organismos, la IEEE, la ITU, la ISO y la ANSI. Y acá nos muestra los logos como tal que va a tener. La evaluación, les leo y ustedes me van diciendo por chat, muchachos, o cómo hacemos. Alguien intente hablar nuevamente.
Ahí, profe. Hablen ahí, muchachos. ¿Nos escucha? Diego, Sí, vuelve a profe. hablar, por favor. Sí, ahí. Sí, sí, No sé si me espérate que ahora. escuchas. Ahí, profe. Escucho quién salió, espérame un segundo. Porque lo tengo conectado por HDMI, me debería llegar la información por HDMI. Vuelve a hablar, por favor. ¿Ahí me escuchas? ¿Aló? Bueno, Ahí. sí los escucho por el equipo, pero no importa. Porque ya al menos los escucho, esperen, yo hago una cosita acá. Desconecto y luego conectar el HDMI a ver qué sucedió. Desconecta. Solo sea eso que detecta que las... Vuelve a hablar, Diego, por favor. Ahí, profe. ¿Me escuchas? Bueno, listo, no, no importa, los escucho por el equipo, pero ya tengo audio, muchas gracias. ¿Ustedes me Listo, escuchan? profe. Sí, Listo. profe, a usted se le escucha bien. Entonces, ahora sí. Entonces, volvemos, muchachos. ¿Cuál es otro nombre para la capa de enlace de datos OSI? ¿Capa 1, capa 2, 3 o 6? ¿Cuál es? Capa 2. Capa 2, perfecto. Yo creo que subir un poquito acá más al audio para poderlos escuchar. La siguiente, entonces, me dice la capa de enlace de datos IEEE 802.2 LAN WAN consta de dos subcapas, escoja dos. ¿Recuerdan? LLC y ¿cuál dicen ustedes que es? Acceso a medios. Acceso a medios es uno y el otro LLC en inglés, muchachos, ahí está. El LLC era enlace lógico. Enlace lógico, control de enlace lógico, correcto. ¿Cuál es la responsabilidad de la subcapa MAC2? Otra vez al gráfico acá. Miren, ahí está el gráfico del encapsulamiento de datos y control de acceso a medios. ¿Bien? ¿Cuál sería entonces ahí? Perdón, ¿es en esta? Agrega direcciones de capa 3, se comunica con la red, proporciona métodos de supera, transmite los bits en los medios. ¿Cuál creen que es? O sea, tiene el fotograma dentro y fuera de los medios. De los medios, listo. Y ahora viene otra más al estilo Cisco para la pregunta. ¿Qué función de capa 2 realiza un router? Escoja 3. Acepta una trama proveniente de un medio, desencapsula la trama, hace referencia a su tabla de enrutamiento de capa 3 para una red de destino coincidente, vuelven a encapsular el paquete en una trama nueva. Acepta una trama. Acepta una trama, ¿cuál otra? La desencapsula. La desencapsula y La vuelve a encapsular. la vuelve a encapsular, correcto, todo lo que nos dice. Quinto. ¿Qué método de control de acceso a los medios utilizado depende de qué dos criterios? Protocolo IP de capa 3, uso compartido de multimedia, topología, protocolo de capa de transporte o tipo de datos.
Topología. La última. Cisco no es. Diana no es, muchachos. La triple E. Decían la importancia que tiene la IEEE. Esta vez son asignaciones de direcciones. Vamos a ver. Solo hay una mal, muchachos, que es esta. Entonces miremosla. El método de control de acceso a los medios utilizado depende de qué dos criterios. Son dos criterios. Puede estar El otro es multimedia. multimedia. Lo logramos. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces ya este es más teórico en cuanto a lo que tiene que ver ya para el examen. Ahora sí, una topología física y lógica. La física es mostrar los equipos y la lógica el direccionamiento. Entonces yo puedo tener de esta forma una topología física. Física es donde están acomodados los equipos, cómo están conectados, pero si ustedes miran, no se ve en ninguna parte una dirección física, una topología lógica, un 192 y 168, como si lo vemos en este punto. El gráfico es igual, la única diferencia que va a tener en este caso, ¿sí? es que ya tiene una red mayor y yo ya puedo saber en ese caso cuál puede ser la asignación que tiene cada uno de esos equipos. Por eso acá no se hacía tanto énfasis en los gigabit Ethernet ni cómo se va a conectar, sino en este punto si me dice, venga, si está de esta forma, usted tiene que configurarlo de esta misma manera. Recuerde que en el caso que cuando yo tengo una subred, en este caso 10.0, cuando yo la conectaría a un fast Ethernet, sería la primera dirección asignable, que sería 192.168.10.1, y así sucesivamente, que eso lo vamos viendo. ¿Cómo se trabaja en una topología WAN? Recuerde que topología WAN es Wide Area Network, red de área extensa. Punto a punto sería el ideal, pero es muy costoso, son enlaces completamente dedicados. Un enlace dedicado lo tienen empresas que realmente tengan el dinero suficiente para poder tener solo la información que sale desde el sitio del ISP hasta el cliente. No se comparte con ningún otro usuario como nosotros tenemos para trabajar, para tener la opción de hacer el reuso en Internet. En nuestras casas tenemos un reuso. Ustedes por eso no les da 10 megas, sino lo que hay es un punto. En ese punto vuelve nuevamente y lo que se hace es redistribuirla entre los diferentes pisos donde ustedes vivan, independientemente del número de habitantes que pueda existir. Por eso es que esta es costosa. La siguiente se llama Hub and Spoke, una estrella. La vemos así, es una estrellita, pero donde falle falla todo, muchachos. No hay forma de seguir trabajando con el resto. No es muy eficiente. Malla, todos contra todos. Si se daña este tramo de la información, pues se busca otro camino para llegar hasta arriba y están completamente anidadas. Eso es lo que es una topología, independientemente si es LAN o WAN, es la forma como va a estar distribuida la red. Volvemos a punto, vean, supongo que hubiera mucho dinero, la universidad tuviera mucha información, mucha infraestructura para saber que no se perdieran los datos y que fueran completamente seguros. Lo que hacemos es conectar el nodo 1 con el nodo 2, pero con una única conexión, es decir, que no se va a subdistribuir en el camino, sino que va a ir al ISP y el ISP sale, pero no se comparte con ninguno. Se reconoce también como un protocolo punto a punto o peer-to-peer. Yo me acuerdo que cuando hace mucho tiempo, muchachos, existían unos descargadores de música y uno se conectaba a un servidor que se encontraba en cualquier lugar del mundo y a partir de ahí uno hacía conexión punto a punto con el fin de requerir y bajar la información que se necesitaba. Acá vemos la misma topología, pero un poco más que les digo yo, específica, porque aquí solo me marca la red, pero dentro de la red lo que hay es que
hay diferentes dispositivos intermedios. Este es un hub, este va a ser un switch empresarial de capa 3, el router, y este puede ser un rack, donde se va a enviar la información. Eso en cuanto a WAN, es decir, lo que yo voy a conectar de extremo a extremo, pasando por un ISP. Ya cuando son LAN, es decir, lo que nosotros normalmente conocemos, bueno, en cafés internet, en la universidad, este tipo de situaciones, lo que tenemos son topologías de la siguiente forma: bus y anillo. ¿Cómo funcionan generalmente? Cuando es una topología física de estrella, pues la misma situación, si falla alguno de los equipos, pues se pierde la estrella. Cuando es extendida, lo mismo, falla uno, se pierde la topología. Topología de bus es lo que generalmente se trabaja en la universidad, que es que si yo voy a enviar un paquete, le voy a hacer un ping desde este equipo a este equipo, el primero tiene que verificar qué dirección tiene este equipo, la descarta, viene, no me hizo el llamado a mí, continúo hasta entregarlo al equipo final. Y la topología de anillo va a suceder la misma situación. Si falla algo en este anillo, va a quedar complicado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Por mi parte no, profe. Listo, muchachos. Entonces ahí seguimos. Comunicación duplex completo sin semiduplex. Duplex completo es como, bueno, nosotros acabamos de tener una comunicación semiduplex con el compañero que acaba de responder. Yo les acabé de preguntar a todos por broadcast, ¿hay alguna pregunta? Y me quedé callado. Al quedarme callado, le di la opción a que abriera el canal a alguien, el compañero habló y respondió. Estamos hablando por turnos, ¿sí o no? Entonces, en ese caso sería que una comunicación semiduplex o, por decirlo de alguna manera, como si fuera un radioteléfono. Cuando, le repito, yo le dije, ¿alguna duda? Me quedé silenciado, les di la opción de que ustedes hablaran. Cuando es en un radioteléfono, yo le PPTeo entonces la señal y le digo QR2 para cambiar, dependiendo de lo que sea. Semiduplex, miremos la transmisión, recibe, él espera recibir la información y vuelve y envía la información. Cada uno, no al mismo tiempo, pero lo que hace es ocupar el canal por un espacio diferente. Cuando es duplex, se puede dar de las dos formas. ¿Listo, muchachos? Es decir, el canal se puede utilizar en ida y vuelta. Métodos de acceso método de control de acceso. En este caso, entonces, tenemos un acceso por contienda y un acceso controlado. Por contención, nos define que las redes multiacceso basadas en contención, todos los nodos operan en semiduplex, compartiendo por el uso del medio. Sin embargo, solo un dispositivo puede enviar a la vez, por lo tanto hay un proceso. Si más de un dispositivo transmite al mismo tiempo, algunos de los métodos de acceso están basados en los siguientes: acceso múltiple con detección de colisiones. Imagínense que las colisiones es cuando se van a chocar los datos. Imagínense dos bolas de billar. Usted le pega y lo que hace es que contenerse o devolverse la información. Eso se llamaría por colisión. Se utiliza para LAN en una topología de uso. El operador detecta el acceso múltiple con prevención de colisiones, dependiendo de lo que sea, y utiliza una LAN inalámbrica. Nosotros, ¿qué tipo de acceso tenemos en la telefonía móvil celular hoy en día? Dependiendo las técnicas que se tengan. Inicialmente era TDMA, que me dejaba acceder. El problema no es que los canales no existen, sino la forma como yo voy a acceder a esa comunicación. Tengo GPRS, GSM, que me va a mostrar la forma como voy a ingresar, ¿sí? En este caso, por colisiones, se denomina CD y CSMA-CD, y cuando vienen las colisiones en la inalámbrica se denomina SDA. Y aquí vemos la información. Viene la información, uno puede ser simultánea, porque llegaría a este punto la información que viene por acá se chocarían y se perdería la información, sino que es semi-duplex. Cuando ya yo veo que es controlado de alguna manera, o que es, bueno, inalámbrico, que aquí no nos lo alcanza a mostrar, sucede de la misma forma, pero por decirlo de alguna manera en el aire, ¿sí? Aunque uno no lo crea, sí va a poderse acceder, pero dependiendo del canal que se vaya a tener. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo yo puedo controlar eso?
el anillo y vemos que la topología es una red de anillo, token ring, que lo que me dice es, bueno, si falla este tramo, para llevar la información yo puedo seguir por acá. Si voy a transmitir de acá hasta acá, pues la más corta sería esta, pero si se daña la información, pues yo puedo buscar por dónde la voy a transmitir. Cada nodo, cada puntito donde se encuentra un equipo, es un nodo, su turno para acceder, espera su turno para acceder al medio. Nosotros vemos que a veces en los proveedores de internet le dicen, no, usted necesita un punto adicional que es un nodo para conectarse en cualquier otro sitio, ¿sí? Diferente a los convencionales donde usted los tiene. Entonces en eso va a variar la información. Me dice, nota, hoy en día las redes Ethernet funcionan en duplex completo y no requieren un acceso al medio. El acceso de contención, entonces ya CSN hace cuando es inalámbrico, lo vemos ahí, la inalámbrico. ¿Sí? El PC1 envía una trama, PC1, voy a enviar el PC3. ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Determinar si alguien más está transmitiendo o no está transmitiendo el 2, lo puedo enviar. Espero un espacio para poder enviar esa información. El hop, un hop es como un switch, lo único que hace es repartir las señales, eso ya no se utiliza. Cuando empezó el internet en Colombia utilizábamos hop, pero él tenía el problema de que si se enviaba o se recepcionaba dos señales diferentes de dos equipos diferentes, en ese caso se bloqueaba. Se cambió por un switch con el fin de que el switch tiene un poco, es más inteligente, tiene memoria y él no va a descartar la trama que llegó al mismo tiempo a decirle, oiga, no lo puedo recibir, sino lo que va a hacer es guardar eso en memoria y no se van a perder los datos. Ya cuando está seguro de que la información está bien, ¿sí? Envía la trama, mire, esta trama es para mí, de modo que copiaré toda la trama. Esta trama no es para mí, de modo que lo ignoraré. Es decir, internamente envía la información para garantizar que la información vaya aquí, saliendo. Acceso por contención. Recuerde que cuando hablamos de IPv 802.11 es completamente ¿qué? Inalámbrica. Vemos acá la información, un router inalámbrico. Estoy recibiendo esta trama inalámbrica. Veo la trama inalámbrica que el canal no estará disponible para una cantidad de tiempo específico, por eso no puede enviar. Veo en la trama inalámbrica que el canal no estará disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque le están enviando solo la información a este. Entonces de ahí viene todo lo que tiene que ver con el protocolo de DHCP para garantizar la conectividad en cuanto a que IPv4 e IPv6 y saber la información que va a tener. De todas maneras, aquí una nota. Las redes LAN Ethernet con switch no utilizan sistemas por contención porque el switch y el link de host operan en el modo de duplex completo, es decir, de ida y vuelta. Entonces, muchachos, requiero su ayuda nuevamente. ¿Qué topología muestra las direcciones IP de capa de dispositivo de red? Aérea. La lógica. ¿Qué tipo de red utilizan? Topologías punto a punto, hop y radio o malla. WAN. ¿Qué topología LAN es una topología híbrida? Híbrida, muchachos. Estrella extendida. ¿Qué método de acceso duplex se utiliza en las WLAN? Semiduplex. ¿Qué método de control de acceso a medios se utiliza en LAN Ethernet heredadas? Creo que está por acá. Heredadas. Miren, para las LAN Ethernet heredadas, ¿sí? SMA
¿Se ve eso, no? La traducción es la que está. ¿Cuál sería? Te lo deberían dejar en inglés ahí. Operador detecta más segundos que molesta de colisión. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo, se produce una colisión. Para la gran eternidad, ambos dispositivos detectarán la colisión de la red. Esta es la parte de colisión CD. CSNACD. Las NIC compara los datos transmitidos con los datos recibidos o al reconocer de la amplitud de la señal más alta con la normal de luz media. Los datos enviados por ambos dispositivos se dañarán y volverán a ser enviados nuevamente. ¿Cuál sería entonces? Detección de colisión y acceso múltiple. Es que no sé, es un poquito confuso, pero creo que es esa, la última. La última. Muy bien, confuso, pero sí, es que aparte de todo hay que entender la pregunta, sí, es verdad. Pues bien, es muy bueno tener la comprensión ahí para entenderlas. Ustedes se dan cuenta es que el trato es embolatar, ¿listo? Pero me empiezo a hablar ya de la trama, datos acá. La trama entonces, ya vimos que son tres paqueticos que tienen un encabezado, unos datos y un trailer de la información. ¿De qué manera se puede dar? En esta forma lo vemos satelitalmente. Esta no es la nube, la cloud que nosotros conocemos, sino es la lluvia. Las nubes, las verdaderas, no las virtuales. Yo tengo un router, tengo en este caso una conexión a una antena satelital. Él va a transmitir inalámbricamente, ese es el simbolito. Esas señales azules son radiofrecuencia, o señales electromagnéticas. Lleva la señal al satélite, vuelve y la retorna nuevamente al receptor, en este caso, y le entrega. Este tipo de información es subirla al satélite, se denomina uplink, y esta de recepcionar se denomina downlink. ¿Qué problema tiene o por qué muestran estas gotas de agua? Porque la señal se va atenuando a medida o se puede llegar a perder en el caso que haya lluvia. Eso sucede mucho cuando se está viendo televisión con DirecTV, no sé si lo han observado. Empieza a llover muy fuerte y la señal trata de quedarse quieta y de desgramarse. Desgramarse es que aparezcan unos cuadritos y no se logra ver la señal y le aparece de una vez a usted un error y le dice, oiga, no puedo transmitir, no puedo recepcionar la señal del satélite porque no está clara la información. A eso hace referencia. Entonces, por eso ubican la lluvia porque es un factor que puede hacer fallar la información. Campos de la trama, ven, esos tres primeros se subdividen en otros más pequeños. Miren. Viene el encabezado de la trama, viene el inicio, tiene que ver cuándo va a empezar la transmisión, el direccionamiento para dónde va, el tipo de protocolo que va a trabajar de capa 3, el control, es decir, la calidad del servicio, y si, por ejemplo, como me dice, son tramas de voz IP, la prioridad es que son sensibles a delay o a la demora. Los paquetes o datos son los datos, viene el trailer, detección de errores o el checksum, ¿sí? Él verifica cómo llegó la información que se transmitió, que se va a transmitir, y la detección de una trama, es decir, ya cuando él se da cuenta que se ha transmitido, todo está entramado, toda esta parte es un entramado, y él le dice, listo, ya quedé libre, ya no tengo que seguir transmitiendo, ¿listo? Y aquí también muestra, miren, también un modo de transmisión, se denomina CRC, cuando se hace una comprobación de redundancia cíclica, es decir, que da vuelta y vuelta y verifica los datos que se están trabajando. Hay otra opción que es el FCC, la verificación de trama, en este caso de la información, en cuanto yo voy a trabajar sistemas de información que se trabaje con Ethernet. Las direcciones de capa 2, de host a router, ahí está, miren todo lo que se va a producir para transmitir un dato, solo que para uno es imperceptible esa transmisión. Viene el origen primario, tiene una PC1, 192.168.1.110, que sería entonces la topología lógica. Viene la NIC, la Network Interface Card del equipo, viene la NIC también del router 1,
él ya va mirando en ese punto L2 y L3, va armando el NIC de destino, que sería en este caso el router 1, del otro, en este caso, el NIC de origen, y va mirando las direcciones IP, ¿sí? En L3, 192.168.1.1 y 192.172.16.199. Es decir, va a transmitir desde este punto hasta este servidor. Viene la información ahí que me le va buscando acá. Ahora viene la transmisión de router a router en ese mismo ejercicio, ¿sí? Vuelve y sucede lo mismo, NIC. Dirección desde 1.110 que está enviando hasta 1.99. Viene ahora de router a host, ¿sí? Vuelve y la toma ya para entregar la información al servidor. NIC de destino, NIC de origen, IP de origen e IP de destino dependiendo de la información. Es decir, siempre va a mirar las dos NIC, de dónde viene la información, para dónde sigue, dependiendo del segmento donde se va a trabajar. Por eso nos toca a NIC. Y la IP, que siempre va a ser pues de dónde viene, hasta dónde va, sin escatimar o sin decirle de dónde a dónde. Yo voy a hacerlo por pedazos, sino solamente el origen y el destino. Claro, está ahí, muchachos. Muchachos. ¿Siguen ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Es que a veces me asusto a esta hora porque yo digo, sí, estarán ahí. Pero bueno, listo. Tramas LAN igual. Entonces yo tengo en este caso las tramas LAN, que es IEEE 802.3.11, perdón, que sería completamente ¿qué? Inalámbrica, y la Ethernet 802.3, que es cuando está cableado. Yo tengo ya el protocolo punto a punto, el control de enlace de datos de alto nivel, HDLC, High Level Data Link Control. Otra tecnología que se llama Frame Relay, que ya casi no se utiliza, modo de transferencia síncrona, ATM y X25. Vemos acá los protocolos de capa de enlace de datos incluyen Ethernet 802.11, PPP, control de enlace de datos y Frame Relay. Entonces vemos cómo hay un router acá inalámbrico. Yo voy a conectar ese router inalámbrico por radiofrecuencia a un portátil. De ahí lo tendré que conectar a otro router, lo conecto por el cable serial. De ese va a salir a otro router por cable serial. De ese a otro router por cable serial. Viene la información, se conecta al switch y del switch va a ir directamente a el equipo. Vemos acá. Trama inalámbrica. HDLC. Retransmisión de tramas. Trama de Ethernet. Y sale la información. Hagamos la comprensión que agrega la capa de enlace de datos a un paquete de capa 3 para crear una trama. Escoge dos: señaladores, números de secuencia, encabezado o trailer. Encabezado y tráiler. Encabezado y trailer. Dos. ¿Cuál es la función del último campo en una trama de enlace de datos? Determina si hubieron errores. Determinar si experimenta errores. Tercero, ¿qué enumera los campos de dirección de capa 2 y capa 3 en el orden correcto? Todas dirección del origen en orden correcto. Dirección origen debería que está entre la 2 y la 4. La dirección de destino, la dirección de origen, como la segunda, muchachos. ¿Cuál dicen ustedes? Es de comprensión. ¿Se acuerdan el L2 y el L3 que estaba ubicado en moradito y en gris?
¿Cuál dicen? Yo pienso que es dirección de NIC de origen, dirección NIC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino. Las otras, si ustedes miran, tienen una variación. Por eso dicen el orden lógico. Primero mira el NIC de destino. No, no es cierto. Si nosotros miramos acá, el primero mira el origen de. Miren acá. Ay, miren acá. Miren, NIC de destino. Bueno, en este campo, esperen a ver, miremos el destino. NIC de destino, NIC de origen. Entonces, ¿cuál es? La que yo dije no es. La primera, profe. Esa sí estaba en ese orden. Correcto. La primera es esto. De destino, correcto. Eso nos pregunta. ¿Cuáles de las siguientes son protocolos de capa de enlace de datos? Elija tres. Ya hay dos. Ethernet y PPP van. La tercera, no sé. O la primera. Esta es alámbrica, esta sería inalámbrica. Este es solo IP y UDP. Sí, la primera también va. Listo, muchachos. ¿Sí ven? Entonces hay que tener la lógica, pero ahí está. Ahí lo trataron de confundir. Aquí dijo Ethernet, hubiera podido decir inalámbrica o 802.3, pero ahí de una vez ustedes fueron hábiles, se dieron cuenta de que sí. Módulo de práctica. Increíble, muchachos. Yo les dije que aquí ahora sí íbamos a acabar. Hoy, sí se acuerdan que les dije que tenía hasta las 2. Listo. Entonces, propósitos, mira, ¿qué aprendimos en este módulo? El propósito del enlace de datos, las topologías, marco de enlace de datos. Y hagamos esta ya para terminarla. Listo, sobrado. Entonces, muchachos, prueba del módulo, capa de enlace de datos, todos. ¿Qué identificador se utiliza en la capa de enlace de datos para identificar de forma única un dispositivo de Ethernet? Dirección MAC. Segundo, ¿qué dos organizaciones de ingeniería definen estándares y protocolos abiertos que se publican en la capa de enlace de datos? Escoja dos. ¿Se acuerdan del OSI o el ISO? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Qué es una? ¿Y cuál otra? Pero creo que no se pueden escoger más como circulito, no creo. Eh, no, ¿a qué te refieres? Pues ahí dice escoja dos. Pero no. Profe, Sí, trate de creo seleccionar que algo. si selecciona otra se desmarca, sí. Ay, sí, señor. Tan raro, hay un error en la hechura. Entonces, ¿cuál dejó? ¿UIT o ISO? Yo descartaría las que dicen internet, pues la de electrónica nada que ver. UIT, Sí, profe, deje esa porque no deja seleccionar dos. listo. ¿Qué capa del modelo OSI es responsable de especificar el método de encapsulamiento utilizado para tipos de enlaces de medios? Pues la última no vendría, descartamos una. Enlace de datos. Enlace de datos, la capa 2. ¿Qué es verdad con respecto a las topologías física y lógica?
En la topología lógica se hace referencia a cómo se transfieren los datos. La última. Esto quinto. ¿Qué tipo de topologías físicas se puede crear al conectar todos los cables de Ethernet a un dispositivo central? O sea, creo que era la estrella que usted decía que si fallaba, todo se rompía. Listo. Sexto, se le pide a un técnico que cree una topología física para una red que proporciona un alto nivel de redundancia. Redundancia es tener dos equipos iguales por si falla uno, que pueda entrar el otro a funcionar, muchachos. ¿Qué topología física requiere que todos los nodos estén conectados a todos los demás nodos de la red? La ideal, muchachos. Maya. ¿Qué declaración describe el modo semidúplex de transmisión de datos? Los datos solamente fluyen en una dirección a la vez. Datos. La primera, sí. No, la segunda. La segunda. ¿Cuál es la función de la subcapa de control de enlace lógico LLC? Identificar qué protocolo de red se está utilizando. Identificar qué protocolo de datos está utilizando. Listo. ¿Qué método de control de acceso a medios de capa de enlace de datos utiliza Ethernet? CSMA. Método de acceso. 10. ¿Cuáles son las dos subcapas de la capa de enlace de datos del modelo OSI? MAC es una. MAC es una. Y La otra es LLC. 11. ¿Qué método se utiliza para administrar el acceso por contienda en una red inalámbrica? Por contienda es cuando se envían varios datos, como si fuera una pelea, como si fuera colisiones. Ok, entonces sería data link. 12. ¿Cuáles son los de los siguientes? Son dos servicios realizados por la capa de enlace de datos del modelo OSI. Escoja dos. Creo que no le va a dejar escoger dos, profe. Solo uno. Solo uno también. ¿Qué falla eso? Marquemos cualquiera entonces. 13. ¿Qué hacer en un router después de encapsular la trama recibida? Creo que el escojado se confundieron y era para ahí, porque ahí vuelve a encapsular el paquete y reenvía. Acá. Sí. Ujú. Pues arriba sería uno. ¿Qué atributo de una NIC lo colocaría en la capa de enlace de datos del modelo OSI? La dirección MAC. Digamos a verificar, pero luego nos va a tocar mostrar. No verifica. 12 de 14. Entonces, ¿cuál estaba mal? Esa. Eh, la encapsulación es una función de capa en la capa. Pues ahí está. Bien, entonces, ¿qué capa del modelo OSI responsable de especificar el método de encapsulación utiliza para tipos específicos de los medios?
Y falta poner aplicación, creo. Ahí sí tienen dos, solo que no especificaban. Muy bien. Vamos a ver aquí. Escoja dos, debe ser una. Acepta y controla. Ahí están, muchachos. Aquí vendrían dos, pero creo que ahora nos va a decir que sigue fallando. Ah, no. Ahí sí, pero en la respuesta sí vieron que decían dos. Listo, muchachos. Este es muy teórico. Esto es lo que les digo. Pues la idea es pegarle una revisión. ¿Se dieron cuenta que no había laboratorios? Sí, eso es solamente como para repasar. Para repasarlo. Y listo, muchachos. Entonces, pues para los que llegaron tarde, yo les había dicho que es que preciso tengo una reunión ahorita a las 2. No pensé que lo fuéramos a alcanzar a sacar en una hora, pero pues creo que son libres para que almuercen tranquilos, muchachos. ¿Listo? Y nos vemos el martes. Yo la grabación, listo, la grabación yo la estoy subiendo al canal de YouTube en caso de que no les llegue la grabación, ahí yo estoy atento a subir eso. Entonces, muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. Listo, ustedes, éxitos. Gracias, que tenga buen día. Lo mismo para ustedes, que estén muy bien.